¿Qué tal? Hola a todos. En este módulo vamos a desarrollar la unidad 5, que habla un poco de parentesco y filiación, así que vamos a ver. Vamos a empezar por parentesco, que habla que es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad, es decir, el vínculo que se genera entre personas que son por distintos tipos, ya sea la filiación, no importa el origen, y por el matrimonio, ¿no es cierto? Digamos, el Código Civil y Comercial recepta tres tipos de filiación. Hay por naturaleza, por las técnicas de reproducción humana asistidas, que esta es la novedad que trae el Código Civil y Comercial, y por la adopción. Antes se hablaba de parentesco por consanguinidad y por afinidad, pero hoy el Código Civil y Comercial deja a un lado estos conceptos y viene a traer el tema de los vínculos que se generen a través de la filiación, no importa el origen de este tipo de filiación, y el matrimonio. Vamos a ver que para colocarnos y saber qué grado de parentesco tenemos con otro pariente, vamos a necesitar de hacer un cómputo, que se va a hacer a través de la mayor proximidad que haya entre dos personas sobre la base de dos elementos, las líneas y los grados. Para ello, el Código Civil y Comercial hace una definición principal diciendo que el grado va a ser el vínculo entre dos personas que pertenezcan a generaciones sucesivas, ¿sí? Va a ser la línea también, la serie no ininterrumpida de grados, el tronco, va a ser el antecesor o el ascendiente común del cual pertenecen dos o más líneas, y la rama, que habla de que es la línea en relación a su origen, que a su vez parte de un tronco común. Entonces, hablamos, para que puedan entender y comprender, hablamos de una rama materna y otra rama paterna para que sea más sencillo. Por ende, si nosotros queremos computar y saber qué grado de parentesco nos une, por ejemplo, con nuestros hermanos, vamos a ir al tronco, que sería nuestro padre o nuestra madre, y ahí contar cuántos grados hay, cuántas generaciones, para saber en qué grado nos encontramos con respecto a nuestros hermanos. ¿Qué pasa? Hablando de hermanos, estas líneas pueden ser rectas o colaterales. Hay una línea recta que puede ser hacia arriba, cuando nos hacemos referencia a la línea ascendente, a lo que son padres, abuelos, bisabuelos, o la línea que va hacia abajo, que es la línea descendente cuando hablamos de hijos, nietos y bisnietos. A su vez hablamos de otra línea, que es la línea colateral, que es la que se desplaza para los costados, como son los hermanos, tíos, primos. Haciendo referencia otra vez a la línea colateral, es importante destacar que el Código Civil y Comercial deja a un lado los hermanos matrimoniales y extramatrimoniales. ¿Por qué? Porque esto estigmatizaba y realizaba algún tipo de discriminación hacia estos hijos. Por ende, hoy se habla en el Código Civil y Comercial, con este nuevo paradigma, de hermanos unilaterales, porque comparten un solo vínculo filiatorio, y hermanos bilaterales porque comparten ambos vínculos filiatorios. Vamos a ver que uno de los temas importantes dentro de esta unidad va a ser los alimentos entre parientes, ¿sí? Esto es importantísimo porque se funda en un vínculo obligacional que exige recíprocamente una prestación que asegure la subsistencia del pariente necesitado. ¿Y en qué se funda? Se funda en la solidaridad familiar y en la obligación de prestar asistencia a este pariente afectado. El artículo 537 nos enumera el orden al que se deben alimentos de estos parientes. Entonces, primero nos va a hablar de unos ascendientes y descendientes. Obviamente van a estar obligados aquellos preferentemente los más próximos, y si no, tenemos los hermanos bilaterales y unilaterales. Habla el código y especifica que en cualquiera de estos supuestos los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Por ende, si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas distintas según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado. Los obligados en línea recta no tienen límite en cuanto al grado, y los colaterales
solo hasta el segundo grado, es decir, solamente se deben alimentos los colaterales, es decir, los hermanos. ¿Qué comprende esta obligación alimentaria? Va a comprender lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica. Todo, digamos, visualizando y correspondiente a las condiciones en las que se encuentra el pariente afectado, ¿no? Y en la medida que el alimentante pueda, digamos, y esto hay un plus, si el alimentado va a ser una persona de edad y que va a comprender además lo necesario para la educación de esta persona menor de edad. Establece un criterio de determinación del monto, además el Código Civil y Comercial habla de dos extremos fácticos, las necesidades del alimentado y las posibilidades económicas del alimentante. Hay que evaluar en cada caso concreto entonces el quantum de la obligación alimentaria. Hay un modo de cumplimiento también que lo establece el artículo 542 del Código, que habla de que se debe cumplir mediante el pago de una renta en dinero, pero se puede, digamos, autorizar a que se lo solvente de otra manera si justifica motivos suficientes. Se deben hacer en forma mensual, anticipada y sucesiva, pero según las circunstancias el juez puede fijar por periodos más cortos. Se admite a su vez el pago en especie siempre que justifique la existencia de motivos suficientes. Es decir, hay reglas, hay bases en las cuales se va a establecer el contenido del alimento, entre paréntesis, y su modo de cumplimiento, pero todo esto hay que ver el caso en concreto. Determinado caso hay que ver y en base a eso el juez deberá visualizar y analizar cómo va a ser mejor para cada caso en concreto esta obligación alimentaria, ¿no? Luego vamos a ver lo que es el parentesco por afinidad. Digamos, el Código Civil y Comercial lo regula en el artículo 536, habla de que es el que existe entre la persona casada y los parientes del cónyuge. Se computa por el número de grados en el que el cónyuge se encuentra respecto de estos parientes. El parentesco por afinidad no crea vínculo jurídico alguno entre los parientes de uno de los cónyuges y los parientes del otro. Es para entender, o sea, si yo quiero saber qué grado de parentesco poseo con los parientes de mi cónyuge, debo colocarme en el lugar de mi cónyuge y de ahí realizar el cómputo como si fueran parientes míos, como lo vimos hoy más adelante, según el grado, la línea, el tronco y la rama, ¿no? Ahí vamos a ver en qué grado de parentesco por afinidad me encuentro yo con los parientes de mi cónyuge. Otro de los temas importantes dentro del parentesco es el derecho de comunicación, otra novedad que viene a regular el Código Civil y Comercial, ya que les otorga un derecho de comunicación a los parientes, ya que es un derecho de ver que consiste en la vinculación periódica y frecuente y constante entre dos personas unidas por este vínculo de parentesco. A su vez, el Código habla de estos parientes o terceros con interés afectivo, por ende, aquellas personas que deseen establecer un derecho de comunicación, que tengan un interés afectivo o sean parientes, tienen todo el derecho de solicitar ante el juez un régimen de comunicación. Y vamos a pasar al tema de la filiación, ¿sí? Otro tema importante dentro de esta bolilla, ya que el Código Civil y Comercial va a innovar también respecto a esto, ¿no? Porque va a hablar de un vínculo jurídico existente entre los hijos y sus progenitores derivados de cualquier tipo de lazo que sea biológico, técnicas de reproducción humana asistidas o la adopción. Entonces va a reconocer tres fuentes de filiación, que van a ser la naturaleza, las TRA y las derivadas de la adopción. Va a conceptualizar diciendo que la filiación por naturaleza va a ser aquella derivada del acto sexual y fundada en elemento biológico, con independencia de los progenitores se encuentren o no unidos en el matrimonio, ya que puede ser matrimonial o extramatrimonial. En el caso de las técnicas de reproducción humana asistidas, el lazo filial encuentra su fundamento en la voluntad procreacional, que se concreta en la expresión del consentimiento médico que debe prestarse previa a la realización de la práctica médica en las condiciones y con los recaudos previstos en el artículo 560 y en el artículo 561. Es decir, una persona que quiere ser padre o madre y se va a someter a las técnicas de reproducción humana asistidas, deberá concurrir a su centro de salud o clínica médica
para realizar este tipo de tratamientos, y en cada práctica o extracción que se realice va a tener que brindar un consentimiento formal, libre e informado, digamos, ¿no? Este consentimiento se va a prestar cada vez que se realice algún tipo de tratamiento, y este consentimiento va a ser aquel documento que le otorgue todo lo que sea con respecto a la determinación de esta filiación que va a ser derivada de este tipo de tratamientos. Finalmente tenemos la filiación por adopción, que es la que va a resultar de la voluntad expresada en el marco de un proceso judicial que va a tener sus requisitos específicos que la vamos a desarrollar en la próxima bolilla. Vamos a hablar de la determinación de la filiación, donde el Código Civil y Comercial nos brinda un principio general que en la filiación, por ejemplo, por naturaleza, la maternidad se va a establecer y queda, digamos, probada con la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. Va a hablar también de que la determinación de esta filiación por naturaleza va a ser legal cuando es establecida por ley en base a determinados supuestos de hecho, va a ser voluntaria cuando se reciba del reconocimiento del vínculo filial, o va a ser judicial cuando ello resulte de una sentencia, ¿no?, que sea emanada de un juez. A su vez, dispone que la determinación de la maternidad se va a basar en dos elementos: la prueba del hecho del nacimiento y la identidad del nacido. ¿Cuál es la prueba del nacimiento? El código habla de que es el certificado emitido por el médico, obstetra o agente de salud que atendió el parto de la mujer, que a su vez, digamos, todo esto se va a sumar a los requisitos establecidos en el artículo 33 de la ley 26.413. Habla también de una presunción de que, excepto prueba en contrario, se presumen hijos de él o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda o divorcio o de nulidad del matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte. Habla, digamos, de que a su vez la filiación matrimonial va a quedar determinada legalmente y probada por la inscripción del nacimiento en el registro del estado civil y capacidad de las personas, y por la prueba del matrimonio y por sentencia firme en juicio de filiación o en los supuestos de técnica de reproducción humana asistida, por el consentimiento previo, informado y libre debidamente inscripto en este registro. A su vez, el Código hace una diferenciación con respecto a la determinación de la filiación extramatrimonial. ¿Cuándo va a quedar determinada? Va a quedar determinada por el reconocimiento o por el consentimiento que debe ser previo, libre e informado en el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, o por la sentencia en juicio de filiación que lo declare tal. Hay distintas formas de reconocimiento, a su vez establece el Código, que puede ser la declaración formulada ante el oficial del registro del Estado Civil y capacidad de las personas, o por una declaración realizada en una escritura pública, en instrumento público o privado debidamente reconocido, o por actos de última voluntad, es decir, testamentos. Y para finalizar, para darles una lectura general, luego con mayor desarrollo dentro de la bibliografía brindada, vamos a ver que hay distintas acciones con respecto a la determinación o filiación y la impugnación de la filiación. Entonces vamos a ver que ahí está la posibilidad, la reclamación de la filiación matrimonial, que está prevista en el artículo 582, cuando procede cuando hay una filiación matrimonial no determinada o cuando estos hijos están inscriptos con progenitores que no son sus progenitores. Habla de una legitimación activa, quiénes están legitimados para iniciarla, puede ser el hijo o sus representantes, o pueden ser los herederos del hijo también, cuando murió menor de edad o incapaz antes del año de mayoría de edad o plena capacidad, o al año siguiente de conocerse las pruebas. Habla también de un periodo de caducidad, habla que para los hijos esta acción de reclamación de la filiación matrimonial no caduca, y para los herederos, en caso de, como habíamos dicho antes, de la legitimación activa, es el tiempo que falte para el año de mayoría de edad o plena capacidad del hijo o de descubrirse las pruebas. También otro tipo de acción es la reclamación de filiación extramatrimonial, que está establecida en el artículo 582. Uno solo de los polos de la filiación están determinados, y quiénes van a ser sus accionantes, ¿no? Van a ser los hijos o los representantes o los herederos del hijo, como en la acción anterior, y vamos a ver que el plazo de caducidad es el mismo.
Hablamos también de una impugnación de la maternidad, que va a ser en el caso que haya una sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo. Ahí está, ¿quiénes son los legitimados activos? Están el hijo, la madre o el cónyuge de la madre y el tercero con un interés legítimo. No es cualquier tercero, es el tercero con interés legítimo. Y a su vez habla de un periodo de caducidad que para el hijo esta acción no caduca, pero sí para otros legitimados. ¿Cuándo? Cuando se produzca un año de conocerse la sustitución o incertidumbre de la identidad del hijo. Vamos a ver que las otras acciones son una de la impugnación de la filiación presumida por ley, que está establecida en el artículo 589, que es cuando el hijo nació en el matrimonio y hasta 300 días posteriores a la demanda de divorcio o nulidad del matrimonio, separación de hecho o muerte. ¿Quiénes son los legitimados activos? Son el cónyuge, el hijo, la madre y el tercero con interés legítimo. No caduca esta acción para los hijos, pero sí para el año de la inscripción del nacimiento o de que se conoció que se podría no ser hijo de quien la ley lo presume. Hablamos también de la otra acción, que es de la negación de la filiación presumida por ley, que es del hijo nacido dentro de los 180 días de celebrado el matrimonio, que ¿quién va a ser este legitimado activo? Va a ser el cónyuge de quien dio a luz. Y tenemos como plazo de caducidad es un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento que podría este no ser el hijo. Otra acción es la impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley, que la establece en el artículo 592 de nuestro código, que es cuando hay desconocimiento del carácter del hijo del o la cónyuge. Y los legitimados activos van a ser el cónyuge, la madre y el tercero con interés legítimo, y para todos el plazo de caducidad va a ser el nacimiento del hijo. A su vez, y por último, va a ser la impugnación del reconocimiento, que está dispuesta en el artículo 593 del Código Civil y Comercial, que habla de que cuando hay una inexistencia de este lazo biológico entre el reconociente y reconocido, y como legitimados activos, dispone que serán el hijo y tercero con interés legítimo. Habla de que este plazo de caducidad para el hijo no existe, pero sí para estos terceros dispone que es de un año desde que se conoció el reconocimiento o que el reconocido podría no ser el hijo del reconociente.